La ministra Piña viola la Constitución, artículo 8 constitucional y artículo 127 de la Constitución. Por lo tanto, la ministra Piña no tiene calidad moral para hacerle llamado a nadie. Es una violadora de la Constitución, la ministra Piña. Ha perdido calidad moral. No puede representar al Poder Judicial la ministra Piña. Tenemos que ganar mayoría compuesta en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para darle al pueblo el poder de elegir a las autoridades judiciales. Mientras el juez sea impuesto, mientras los magistrados y los ministros sean impuestos, solo servirán a esa voz, solo servirán a ese interés. Cuando el juez federal y el magistrado sea electo por el pueblo, servirá al pueblo. Hoy los magistrados obedecen al interés económico. Hoy los magistrados obedecen al presidente que los puso. Hoy los magistrados de la Corte, los ministros de la Corte, defienden intereses extranjeros. La Suprema Corte de Justicia y su presidenta han perdido toda calidad moral. Es lamentable. En nuestro país solo se hace justicia a quienes, por interés de la Corte y de los jueces federales, ellos tienen interés. El ejemplo más claro es el sucedido por el juez de distrito federal que emitió la suspensión del procedimiento en contra del extitular de Pemex, Emilio Lozoya. Es penoso que este protector de los intereses extranjeros, el juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón, haya negado la orden de aprehensión contra García Luna. Ahí está muy claro cómo están protegiendo a los delincuentes. Sin duda, para los ministros de la Corte y para la presidenta Piña, ¿cómo puede ella exhortarnos a cumplir la ley si la ministra de la Corte viola sistemáticamente la ley? Ellos tienen 300,000 pesos de sueldo, superior incluso al sueldo del presidente de la República. ¿Cómo puede la Corte exhortar al Congreso, a la Cámara de Senadores, si ellos cuentan con 5,540,000 pesos para contratar personal de manera mensual? ¿Cómo puede la Corte hacer un llamado al Senado de la República si ellos tienen 30 millones de pesos de gastos en seguros médicos para sus funcionarios y familiares? ¿Cómo puede la Corte atreverse a hacer un llamado, un exhorto al Senado de la República si tienen 20 millones como seguro de separación individualizado? 20 millones. Cuando los ministros se separan de su función, los mexicanos, de nuestros impuestos, les otorgamos 20 millones de separación individualizada. ¿Cómo pueden los ministros de la Corte hablar del cumplimiento de la Constitución si la violan al depositar más de 20,000 millones de pesos en 14 fideicomisos públicos, donde de manera obscena, de manera oculta, poco transparente o sin transparencia, ejercen discrecionalmente recursos públicos? Por eso insisto, la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de la Injusticia, ha perdido calidad moral. No hay justicia en México, y quienes hoy tienen a cargo la Suprema Corte de Justicia violentan la Constitución de manera sistemática. No tiene calidad moral la Suprema Corte de Justicia para abordar ningún tema, lo ha perdido plenamente. Ojalá y los ministros de la Corte recuerden
que son garantes de la Constitución y no peleles de los intereses económicos extranjeros. El exhorto que yo le hago a los ministros es a que cumplan la Constitución. No tendríamos que estarle dando clases de derecho constitucional a los ministros de la Corte. ¿Por qué le tenemos que decir a los ministros de la Corte que relean el artículo 127 de la Constitución? ¿Por qué? ¿Por qué les tenemos que decir a los ministros de la Corte que lean el 8º constitucional? Después de la actitud grosera, después de la presión de la que fui sujeto por expresarme, por pedir que haya austeridad en el manejo de los recursos públicos, que es dinero del pueblo, por parte de la presidenta de la Corte, recibí amenazas, intimidación, y yo lo único que he pedido es que me responda el escrito que le envié, y no lo ha respondido. Lo hice con fundamento en el artículo 8º constitucional, no me ha dado respuesta, ya se venció el plazo que corresponde a la Constitución, está violando la Constitución. Oiga, le quisieron poner el pie. Salió a su defensa a señora Claudia Sheinbaum y Mario Delgado. Esto no va a crear, en primer lugar, porque usted lleva las encuestas adelante y lleva un mayor número de seguidores que Ignacio Mier y que las personas que designó el secretario de gobierno. Entonces, esto no va a crear una situación como la que se vivió en Coahuila, que se armó la rebatinga. Y más ahora que el PRI cuenta con una poblana muy reconocida, que usted la conoce, Nancy de la Sierra, una mujer muy reconocida en su estado, por las acciones tanto como periodista como apoyo social, ¿no? Entonces, esto no teme que haya un rompimiento, por mucha unidad que canten, pues no siempre la gente se va, y tenemos un ejemplo como Marcelo Ebrard, mucha unidad, pero pues no se sumó, y lo mismo podría pasar en Puebla, ¿no? ¿Cómo ve usted realmente lo que puede suscitar en Puebla después de esta metida de pata de parte del secretario de gobierno junto con Ignacio Mier, por qué no desbancar de la manera más burda? Porque se sabía y se sabe que usted va a la cabeza. ¿Qué es lo que espera en realidad después, pues ahora ya que se designe quién va a ser el representante en su estado? Muy buena, Adrián. Te la voy a comentar en términos beisbolísticos. Ahí va. Estamos en la 9ª entrada. Vamos con el turno al bat. Y el manager decide enviar un cuarto bat. Home run. Ganamos. Pero si el manager invita a un aficionado a que baje a batear, va a pasar dos cosas. O son 4 fouls porque ni siquiera le va a atinar a la pelota, o si acaso será, como dijera el perro, tirititito, ¿verdad? Si acaso llega la bola a tercera, será mucho. Pero ahí sí ya no somos responsables de esas decisiones. Home run o ponchados. Nosotros queremos ganar, pero no es condición, pues, no hay condición. Eso le corresponde al manager. Yo estoy jugando y estoy en la caja de bateo, tranquilo, sereno, de verdad, Nada más que yo soy un hombre lleno de pasión. Si no, no hubiera sido presidente a los 21 años. Por plebiscito. Nunca he sido dirigente o candidato por designación. Todas he ido a la cancha a ganarme. Y en este tipo de terreno, los que pegan tiritititos
son los que solo juegan en campo empastado. Yo, como estoy acostumbrado a jugar en campo llanero, a veces los campos hasta surco tienen, sé cachar la bola cuando va sobre la línea y te brinca por la piedra, sé cacharla. Soy todo terreno, pues. Entonces yo estoy atento, seguro, cierto, confío en mi partido, así es que vamos por todo. En su partido, pero en la militancia que apoya al diputado Mier, ¿es mucha, es poca, junto con los que podría mover el secretario de gobierno del estado, que todo el mundo ya se dio cuenta que metió la mano? Miren, es un proceso natural. Yo no le disputé al gobernador Barbosa nada. Yo soy una persona que cree en la institucionalidad. Cuando el gobernador Barbosa fue electo y se convirtió en gobernador constitucional, le dije: gobernador, tiene todo mi respeto, toda mi colaboración. No le disputé una regiduría, no le disputé una presidencia municipal, no le disputé una diputación plurinominal, no le disputé nada. Cuando se llevó a cabo el consejo para elegir consejeros, delegados consejeros, le dije: aquí estoy a sus órdenes para colaborar. No tenía ningún consejero, no tenía por qué salir electo en el consejo. Nosotros vamos a ganar los playoffs en la cancha. Si usted nos los permitiera, senador, tengo otra pregunta que le escriben. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa, le escribe: sobre el proceso interno de Morena, señalan que no lo incluyeron en la propuesta del Consejo Estatal. Entendemos que falta la propuesta nacional. La pregunta es: ¿cómo será el proceso? La propuesta nacional se da a través de una encuesta de reconocimiento. Esta encuesta de reconocimiento se da para saber cuál es el lugar que ocupamos. Yo estoy convencido de que ahí vamos a estar. Así se da, Fernando. Pues no tendríamos más preguntas. Gracias a ustedes. Ya trajimos el café que ofrecimos el día que les hicimos llegar las tazas de Talavera, para pedirle a Dorita que nos ayude a entregarlos.